cruzar la pampa, detente en las salitreras, allá verás cómo brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto ya no van mano tras mano. Bienvenidos a nuestro documental, conformado por Benjamina Pablaza, Clemente Muñoz y Renato Riquelme. Nosotros en este documental explicaremos principalmente nuestro tema, que es la desigualdad de los sectores populares, especialmente focalizados en la desigualdad social en la ciudad salitrera Humberstone. Las oficinas salitreras Humberstone pertenecen al pasado reciente de la historia nortina chilena. Fue una de las tantas oficinas salitreras que dieron poder y riquezas a la zona y al país, gracias a la extracción de salitre. Esta se encuentra a 47 kilómetros al este de la ciudad de Iquique. Este es un monumento nacional y desde el 17 de julio de 2005 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO e incluso está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro. Esta en la actualidad es el principal reflejo del periodo de resplandor que vivió la región de Tarapacá en el siglo XX. Incluso, Humberstone sobrepasó los 3.500 habitantes. Ambientados en este siglo, a través de una entrevista hecha en el lugar de Humberstone y de tres preguntas primordiales, que son una pregunta fáctica, una pregunta debatible y una pregunta conceptual, explicaremos cada una de ellas en el ámbito social de los grandes empresarios y los obreros de clase más bien baja. La importancia de este documental se basa en explicar cómo y por qué la clase alta de la época tenía o poseía más privilegios y ganancias que la clase media baja, quienes lo conformaban los empleados de aseo, obreros o puestos no tan importantes en la ciudad. Las clases sociales en Humberstone eran bien marcadas unas entre sí, ya que la clase alta o los administradores de esta salitrera en su mayoría eran de las colonias e iglesias que llegaron hasta Chile a extraer salitre que se encontraban en grandes cantidades en el desierto de Atacama en el siglo XX. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no solo a los trabajadores, sino a todo el país. La primera corriente se originó al interior del mundo conservador católico, que a partir de la encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia Católica. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de la clase social media. Y la última tendencia fue la corriente socialista impulsada por los sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Los adinerados poseían de todos los derechos de la ciudad y privilegios que ésta tenía, como poder ocupar la piscina y la parte inferior del teatro de la ciudad, como también poder manejar dinero y hacer cumplir las tareas a los de la clase inferior o clase trabajadora, mientras que los obreros sufrían condiciones laborales bastante deplorables. La clase social más bien trabajadora o clase baja, como lo fueron los obreros, pasaban a ser una clase inferior a lo que eran los administradores y presidentes del lugar. La mayoría de estos obreros eran más bien maltratados por los que tenían poder, haciendo que estos trabajaran sin un horario establecido, lo que causó que muchos de los obreros fuesen más bien unos esclavos, ya que las horas de descanso eran las mínimas, y los mantenían trabajando incluso de pie por 24 horas. De aquí es donde se establecieron entre 1896 y 1924 las leyes de habitación obrera y ley de la silla, que significaban que podían contar con una silla a su lado para poder descansar de la labor que poseían. También los obreros contaban con estrechas habitaciones y sin servicios higiénicos, al igual que salarios pagados con fichas y no con dinero, en donde solo podían hacer sus compras en la pulpería. Los obreros solicitaron un aumento del salario, ya que este no alcanzaba para alimentarse, lo cual fue negado por los adinerados. Al no ser tomados en cuenta, exigieron que les facilitaran los medios para volver al sur del país, de donde muchos habían viajado, pero una vez más la respuesta fue negativa por los de la clase superior. Como un claro ejemplo de los trabajadores no tenían los mismos derechos que los de la clase alta, la piscina oficial de Humberstone, a la cual de los obreros y sus hijos de menor recursos no podían entrar. Solo los que tenían acceso a esta piscina eran los administradores y dueños de sectores de la ciudad de Humberstone, al igual que sus hijos.
hasta qué punto llegaron los abusos de los jefes a los trabajadores de las salitreras. Bueno, tal como lo hemos mencionado a lo largo de todo este documental, los jefes, que generalmente eran ingleses, alemanes o americanos, eran los únicos que recibían ganancias con todo el salitre que los trabajadores extraían. La clase alta no hacía caso a las quejas y problemas del mundo popular, mientras que las clases bajas tampoco están dispuestas a esperar de brazos cruzados las soluciones que podrían llegar por parte del Estado oligárquico. Este choque provocó gran agitación en las calles, traducida a protestas, que en algunos casos llegaron a terminar siendo matanzas. Existían muchos abusos hacia los obreros. Para empezar de una manera más general, mencionaremos la forma en cómo se les pagaba a los trabajadores. Estos últimos recibían fichas, que solo servían para ser canjeadas en las pulperías de Humberstone. Estas eran administradas por los mismos dueños de las salitreras, por lo tanto, tenían un gasto muy mínimo en favor a los obreros, ya que ellos llevaban a propósito una cantidad muy pequeña para el abastecimiento diario de una persona. Con tan poca comida, los trabajadores debían ingeniárselas como sea para alimentar también a toda su familia hasta el próximo día de paga. Las cosas que canjeaban eran bienes muy básicos y necesarios, y como ya dije, en cantidades muy disminuidas. Los trabajadores también eran sometidos a abusos físicos, la mayoría de veces por castigo. El castigo más grave de todos se trataba de colgar a la persona a una máquina en la cual se introducía al trabajador y se le dejaba ahí por horas. Lo que esta persona debía aguantar era la posición verdaderamente incómoda, de que no era posible flectar ni piernas ni brazos. Y también había que aguantar el pleno contacto con el fuerte sol que caracteriza al norte de nuestro país. Lugares donde se compartía espacio común, no se crean que ambas clases sociales iban a estar mezcladas a lo largo de todo Humberstone. Un ejemplo muy claro de esto es el teatro, en el cual existían dos galerías, una con butacas, un espacio considerable para que la persona pueda estar cómoda, y las filas, como si fuera poco, están ubicadas a muy pocos metros, con una vista insuperable. Mientras que la clase obrera tenía que conformarse con galerías hechas de piedra, sin asientos y en un espacio muy reducido, tomando en cuenta a todos los obreros que habitaban en Humberstone. Como el obrero debía aguantar esto diariamente, ellos empezaron a alegar para que su estilo de vida mejore, exigiendo una mejor paga, mínimo más fichas para gastar en las pulperías, más otras cosas que resultaban de su interés. Ante la negativa de los jefes con esta petición, los trabajadores deciden ir a huelga. Se creó un conflicto entre las clases que terminó con el abuso del poder de la alta aristocracia. Como resultado, grandes matanzas a la clase, por así decirlo, baja. Pregunta conceptual: ¿a qué se debe la desigualdad social? Bueno, en la salitrera de Humberstone eran evidentes las diferentes clases sociales, ya que los administradores de la salitrera pertenecían a la clase alta, que a veces incluso eran europeos, entre los cuales predominaban los ingleses, los italianos, los alemanes. Ellos les daban trabajo casi toda la clase baja, debido a sus grandes empresas de salitre. La clase media era muy escasa, y era conformada por los pequeños empresarios, dueños de almacenes y cantinas, los cuales, obviamente, tenían más educación y recursos que la clase obrera. Los obreros eran parte de la clase social baja. La población de mineros y obreros correspondía fundamentalmente a chilenos. Los que administraban esta salitrera eran muy ávaros, es decir, que les gustaba quedarse con todo lo recaudado. Para hacerles una idea de lo que ganaban, sacaban una parte muy pequeña y con eso le pagaban a los obreros. Por eso los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres se hacían cada vez más pobres. Aparte, como dijimos anteriormente, no les pagaban con dinero, les pagaban con fichas, como dijimos, las cuales se ocupaban en los almacenes, que estos almacenes, muchas veces pertenecientes a la administración de cada oficina salitrera, disponían de diversos bienes, como carne, pan, alimentos en general, vajilla, lámparas, mecheros,
relojes, etc. Los obreros solicitaban un aumento del salario, ya que este no les alcanzaba ni para alimentarse, lo cual también fue negado, por lo que los obreros les pedían a sus jefes una opción de volverse al sur, por lo que también fue negado. Por eso se dice que los obreros eran indirectamente esclavos, ya que estaban obligados a trabajar y no tenían cómo devolverse, es decir, no tenían más opciones. Los obreros, al darse cuenta de esta injusticia, decidieron realizar una huelga, por lo que algunos trabajadores fueron detenidos a balazos. En resumen, la salitrera de Santiago, Humberston, o de La Palma, como se le conocía anteriormente, es una gran pieza histórica nacional, la cual se puede seguir visitando hasta el día de hoy para observarla en vivo y en directo cómo fue nuestro país en el siglo XX y cómo fueron demarcadas las clases sociales que existían en la época. Cabe destacar que aunque Humberston no es nuestro tema, es donde más se puede apreciar la desigualdad en los sectores populares. También se puede apreciar un poco cerca de la torre de reloj de Quique. Hay unas casas de colores, las cuales pertenecen a la clase alta, y también está el Palacio Ostoreca, el cual lógicamente perteneció a la clase alta. Para hacer este documental, un documental más completo, decidimos realizar una entrevista, la cual le dejaremos a continuación. Vamos a entrevistar a... ¿Me puede decir su nombre, por favor? Ana Rivera. Vamos a entrevistar a Ana Rivera sobre las clases sociales antiguamente. A partir con la primera pregunta. ¿Sabe cómo se vivían las clases sociales cuando este lugar estaba en operación? Primeramente esto no se llamaba Humberston, esto se llamaba La Palma, entre 1872 y 1930 aproximadamente, y desde ahí la clase social se empezó a ver muy afectada entre los mismos trabajadores, porque por ejemplo ellos para vivir en sus casas o dormir dentro del cuarto que ellos tenían, hacían las camas con unos salitrones. Salitrones son los trozos de piedra que se encuentran en la pampa. Ellos los ponían abajo, encima ponían una calamina y se tapaban con cuero de los animales que andaban por acá. Después, cuando esto pasó a ser ya Santiago Humberston, cuando cambió de nombre, en 1930 aproximadamente, igual era la diferencia entre ellos mismos, porque las clases o las casas entre sí, unas tenían unas tinas de baño preciosas con piso de madera, y las otras, diferencia de los jefes, era piso de tierra. Entonces era muy notorio. Los niños, se puede decir, venían a una escuela, los otros a otro lado, y en la piscina también había diferencia de clase social porque no los dejaban entrar a los niños que tenían o eran de más bajos recursos. La gente de mayor poder era la que comandaba todas las salitreras, ¿no? Entre sí era el administrador general, porque don Santiago Humberston en sí nunca estuvo acá, nunca vivió. Entonces ellos tenían un administrador general solamente, y ellos eran los que ponían el orden y las reglas dentro de la salitrera. Pero es que en total, el que más poder tenía era el director. El administrador general. Sí, sí. ¿Por qué se provocan estos desniveles sociales? Eso era porque el rico quería tener más, como siempre, como se ve hasta ahora. Entonces ellos, para poder tener más plata, tenían que hacerlo así. De hecho, en los mismos trabajos se notaba, porque el jefe de pampa, cuando ellos iban a sacar el material en la pampa, les decían que ese producto no era bueno. Entonces, para poder dejárselo al jefe, ellos los hacían volver a sacar la misma materia prima, que era el caliche, y dárselo de nuevo a los trabajadores, pero que eran de menor ley. No era tan bueno para no pagarles más. ¿Sabe que los administradores le daban fichas en vez de dinero porque así se ahorraban, tenían más ganancias? Eso, como te decía, en 1972 hasta 1930 se les pagó con ficha aquí en La Palma. Ah, ok. ¿Hoy en día se sigue manteniendo este tipo de desigualdad? Dentro del mundo que vivimos y dentro de Chile específicamente sí, porque nosotros lo podemos notar con las famosas tarjetas de crédito. ¿Eran chilenos o extranjeros o ambos, la zona baja, la zona de menor recursos antiguamente? De todo venían acá a trabajar, y eso dependía del estudio que tenía para poder dividirlos en qué lugar iban a trabajar. Venían de Perú, de Bolivia, de China, de todos lados, incluidos chilenos que dejaban, claro, de todos lados venían a trabajar acá. ¿Y cómo pudimos o cómo podemos poner fin a la desigualdad social? Difícil, porque para empezar tendríamos que empezar con el gobierno, y el gobierno no va a permitir que ellos ganen lo mismo que ganan los obreros. Muchas gracias. De nada. Bueno, hablando del documental,
Fue una experiencia muy grata visitar un patrimonio lleno de historia y con una carga social muy importante. Si es que nos preguntan a nosotros, nos llamó la atención más que nada el calor al que tenían que trabajar estas personas, sin mencionar el estado deplorable al que están sometidos. Si nos dirigimos a la época, los jefes eran muy abusadores del poder que tenían, en el cual ellos tenían tanto ventaja numérica como de fuerza. Todo esto también nos da cuenta de otro factor, el despotismo. Esto se vio ejemplificado una enorme cantidad de veces, cuando los trabajadores alegaban por una mejor situación y los dueños no hacían caso a los alegatos de estas personas. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿qué se hubiera hecho para mejorar la condición estable para los mineros o demás trabajadores sin afectar la importante ganancia que se lleva a cabo y que también era beneficiosa para el país? Lo mejor y más justo era sentarse a negociar y que los dueños sí escucharan a los trabajadores, o incluso que se hubiera propuesto un piso, o en otras palabras, un sueldo base, sumado a la creación de leyes laborales. Bueno, ahora para finalizar, espero que les haya agradado nuestro documental. Y lo más importante, esperamos que hayan aprendido más sobre una pieza importante de la historia de nuestro país. Salitre de mis amores.